Jaime Hernández, y para darles la bienvenida, se lo he prometido, y aquí va. Grábeme, don David. En exclusiva, ayer en Sin Censura Nocturno, le presentamos este video de las propiedades, lujosas propiedades de Genaro García Luna en Florida. Son imágenes exclusivas de Sin Censura. No le voy a presentar, por respeto a la privacidad, las direcciones exactas, pero sí le voy a poner la calle, las avenidas y la ciudad en las que se encuentran estas propiedades que han sido congeladas por las autoridades en Estados Unidos por motivo de la demanda civil presentada por el gobierno de México contra García Luna, su esposa, Cristina Pereira, sus presuntos cómplices. En este lujo se movía Genaro García Luna, hoy, tras las rejas, declarado culpable de asociación con los cárteles de la droga, de recibir sobornos, de ser líder de una empresa criminal de forma continua. Bueno, pues estas imágenes nos muestran que la austeridad no era lo de García Luna. Por lo menos 4 de estas propiedades, dice Pablo Gómez ayer en el búnker en la mañanera, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, estarían a nombre de Cristina Pereira, lo que confirmaría que Cristina Pereira no solamente es la esposa de García Luna, sino que ha sido la cómplice de García Luna en esta red de empresas corruptas que se beneficiaron incluso con contratos de los gobiernos, sobre todo de Felipe Calderón, de Peña Nieto y en su momento también de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vean nada más el lujo en donde invirtió parte de estos 750 millones de dólares que asegura el gobierno de México, amasó Genaro García Luna. Bueno, estoy leyendo incluso lo que publican los colegas de la revista Contralínea, mientras seguimos viendo las imágenes de las propiedades de García Luna, sus empresas y sus cómplices en Florida. De los 30 contratos por 745,879,384 dólares con 78 centavos asignados a Numvad Inc., Numvad Technologies Inc., Nice System Ltd. Y GLAC, que por cierto eran o son las iniciales de Genaro García Luna, el 42.5% de estos contratos, o sea, casi la mitad de este dinero, 745 millones de dólares, se adjudicó con Felipe Calderón. Sí, cuando Felipe Calderón era presidente y desde las instituciones que encabezaba el propio García Luna. Bueno, para iniciar la mesa de diálogo, mientras seguimos viendo estas propiedades, imágenes en exclusiva de Sin Censura para ustedes, hay que hacer referencia a lo que dijo también el presidente, que la alianza de García Luna con el cártel de Sinaloa sí revela que en México existió un narcoestado durante el sexenio de Felipe Calderón. Así lo dijo el presidente en la mañanera, pues porque era su superpolicía, su mano derecha, era el segundo hombre más poderoso de México, Genaro García Luna, o tal vez el más poderoso de México. Bueno, pues déjeme, mientras seguimos viendo estas imágenes, saludar al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, el Señor de la Muerte, y el querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Mi querido Paco, pues no sabía Felipe Calderón, pero cerca de la mitad de los contratos de esta trama corrupta de García Luna se dieron en tiempos de Calderón como presidente y cuando García Luna era el que repartía el queso. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, buenos días. Jaime, buenos días. ¿Ya desayunaron? Espero que ya. Yo estaba tomando café, pero mira, Vicente, Jaime, la realidad es que independientemente de que hoy ya podemos afirmar, sobre todo después del veredicto de culpabilidad a Genaro García Luna en Estados Unidos, de que había un narcogobierno, también podemos advertir que hay
toda la evidencia suficiente para señalar que en ese gobierno no había gobernantes, sino depredadores de recursos públicos. Felipe Calderón recibió, y no lo digo yo, míralo, los datos de Hacienda, los datos del Banco de México lo muestran. Felipe Calderón recibió en su gobierno más de 350,000 millones de dólares por las ventas de petróleo. Y además, todo lo que recibió por deuda externa. Nunca hemos sabido qué hizo con ese dinero. Claro, está su barda, está su monumento ahí en la Ciudad de México, que no sé exactamente qué es, la suavicrema le dicen, en Chapultepec, pero hoy sabemos a dónde está. Mira, viendo estas imágenes de lo que es el paraíso del sur de la Florida, pues sabemos a dónde están los más de 350,000 millones de dólares del petróleo. Se lo quedaron ellos. Sí, ciertamente una parte García Luna, otra parte los gobernadores, pero ahí están. Ahí está el dinero que recibió este país por la venta de petróleo. Está ese dinero que el país recibió por la deuda externa, por préstamos de la deuda externa. Así que podemos ver y recrearnos con las imágenes que prácticamente son lujos de jeque árabe, que así describían con López Portillo, mira, describían a los mexicanos que manejaban el petróleo como jeques árabes. Pues eso es un jeque. Genaro García Luna no manejaba el petróleo, pero él y Calderón manejaban el dinero que ingresaba a las arcas públicas por las exportaciones de petróleo. Manejaban todo. ¿Recuerdas? En la pandemia, por la influenza, pidieron miles de millones de pesos. ¿A dónde está ese dinero? Pues ya lo vemos. Mira, hay que ir un rato al sur de la Florida, a donde se ha instalado el segundo sistema bancario de Estados Unidos, que no es nuevo, y justamente por eso lo aprovechan. Ayer decíamos, mira, ahí están los artistas, ahí están los banqueros, ahí están los dictadores o hijos de los dictadores, ahí están los cubanos de los 50 y principios de los 60, todos los multimillonarios. Decíamos, no, ¿por qué van al sur de la Florida? No tienen que hablar inglés para vivir ahí, tranquilamente puedes sobrevivir y vivir bien en alguno de estos complejos. No, mira, no sé si son edificios claramente, pero no sé qué son, pero a donde la riqueza insultante del tercer mundo está. Ahí está, los países en vías de desarrollo, como los nuestros, tenían muchos recursos. Están en el sur de la Florida, lavándose en bancos de Estados Unidos. Definitivamente, y sí son muchos de estos edificios con vista al mar y bueno, a todo lujo, tanto en Aventura como en Miami, y tenemos, yo tengo la lista, debo de decirle, la lista de todas las propiedades. Por eso les decía que por lo menos 3 de estas propiedades son de más de $1 millón. Una anda por ahí por los $900,000. 3, más de $1 millón. Una, más de $2 millones. Una, más de $4 millones. Pero bueno, mi querido Jaime, también hay que decir que deberíamos estar al pendiente de lo que haga o no la Fiscalía General de la República, porque ayer cuando le preguntan a Pablo Gómez, como que se sonríe, como que le genera una reacción ahí de híjole, mejor ni hablo, cuando le preguntan cuál es la relación con la Fiscalía General de la República. Pero si llegan a buen puerto estas cosas que están exhibiendo desde la Unidad de Inteligencia Financiera, podríamos estar a la puerta de ver en serios problemas a un Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo, el senador plurinominal del PRI, coordinador del PRI en el Senado y quien fuera secretario de Gobernación en tiempos de Peña Nieto. Estaríamos esperando que los directores del CISEN en tiempos de Calderón también entreguen cuentas por los negocios que se hicieron en ese sexenio. En fin, muchos personajes
que están activos en la política hoy en día en nuestro país, mi querido Jaime, que no podrían escaparse del largo brazo de la justicia si es que se hace lo que se tiene que hacer. Sí, eso solamente lo que atañe a esta enorme pata de complicidades en el ámbito político, ¿no? Porque, mira, es fascinante como ver este caso de Genaro García Luna tú lo cubriste, tú fuiste testigo directo de cómo los fiscales de Estados Unidos fueron armando un caso a partir de testimonios de ex colaboradores, de quienes le pagaban dinero, de toda esta trama que tenía que ver con la narcopolítica. Bueno, pero en el caso de los bienes que has mostrado, querido Vicente, es otro tipo de trama y es la otra gran pata fundamental que tiene que ver con toda esta maraña de estructura, es una maraña de intereses en la acusación que ha presentado el gobierno de México en el 11º Distrito Judicial de Miami-Dade. Hay por lo menos 50 coacusados junto con Genaro García Luna y su esposa. Entonces está la familia judía Beimer, que es la que controla todas estas empresas que son las que dirigen, diversifican fondos a paraísos fiscales, son los asesores. Y es toda una maraña de intereses que incluyen empresas fachadas. En la acusación que ha presentado el gobierno de México y que presentó desde septiembre del 2021 está Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereira de García, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Donna Pinto de Weinberg, Nathan Wansier Taub, o sea, toda la familia Weinberg, que es de por sí, son una familia judía que se encarga de abrir, más aparte, un montón de corporaciones creadas, es como una telaraña. Office, AWP, Village, Bellini, Best Friend, Brill, Delta Integration, Hill and Associates Consulting, Econ Brickell, Jade Ocean, Jagra LLC, Only Best Properties, Peninsula Staircar. O sea, te estoy mencionando solamente unos pocos de los casi 50 coacusados que figuran en este juicio. O sea, no es un juicio menor, no es un juicio pequeñito contra solamente García Luna y su esposa. No, no, no. Es un juicio de los más complejos que implican a un montón de tapaderas, de estructuras que sirvieron para desviar fondos a paraísos fiscales, comprar propiedades. Y esta estructura no es que naciera de la noche a la mañana, es una estructura que ya estaba en Miami porque, como recordaba Paco, ahí han ido a refugiarse gente con mucho dinero, hijos de dictadores, golpistas, expresidentes, todo. Se llevan su dinero, los entregan a estos señores que manejan estos recursos, los distraen, los manejan, los desvían y aparecen reconvertidos en lujosos rascacielos, en mansiones, y es así como protegen sus bienes, su riqueza a mala vida. Entonces, claro, esta misma línea de investigación, porque Genaro García Luna no es el único que habría recurrido a este tipo de redes de financiamiento para esconder el dinero. Hablábamos la otra vez de cómo el New York Times publicó hace ya tiempo una investigación sobre cómo quedaba al descubierto esta trama de intereses y cómo muchos expolíticos, sobre todo del PRI, tenían apartamentos de lujo en Nueva York, en Florida, en Miami. Entonces, yo creo que el trabajo que tiene que enfrentar la Fiscalía es realmente inconmensurable. Vamos a ver cómo le va al gobierno de México en este juicio. A ti te consta, estos intentos por tratar de ponerle un límite en el tiempo a la acusación de conspiración para que justamente no se considerara o no entrara en esta acusación la riqueza que acumuló Genaro García Luna después de que abandonó el cargo. Claro, porque aquí hay muchos intereses en juego. Hay una riqueza impresionante, que es lo que estamos viendo en estos edificios, en todas estas estructuras. Además, la familia Weinberg también tiene intereses, tiene bufetes de abogados. En fin, va a ser un juicio interesante el que se dilucide y vamos a ver si México va a ser capaz de rescatar algo
De estos, aproximadamente, ¿qué es lo que calcula el gobierno de México? 750 millones de dólares. Pero yo anticipo desde ya, querido Vicente, querido Paco, que esta va a ser una batalla de batallas, porque aquí estamos hablando de una batalla contra una maraña de intereses que tienen abogados, especialistas, porque Miami, Florida, se ha convertido en una especie de santuario. Entonces tienen expertos que saben burlar las leyes, saben cómo esconder el dinero para proteger de todo, para blindar a aquellos malandros que una vez que se enriquecen, una vez que hacen pactos con el crimen organizado y se escabullen a países, a cielos seguros como Miami, que es lo mismo que ocurre, porque está ocurriendo un poco, por ejemplo, con el tema de España. España ya también aprendió. Hemos visto cómo España ahora es refugio de los dineros de Enrique Peña Nieto, ¿no? Cómo Enrique Peña Nieto ha invertido ahí, de Juan Collado. Juan Collado, el abogado por excelencia de los poderosos, ricos y poderosos en el sistema político mexicano, también como ya tienen, aprendieron, y también Israel va por las mismas. Hemos hablado del caso de Tomás Herón también, cómo ya se trasladó con todo y su dinero a Israel, y por eso lo tratan también a Tomás Herón, ya está a punto de conseguir su ciudadanía, y mientras la petición de extradición del gobierno de México se encuentra en punto muerto. Así es que va a ser un juicio fascinante, querido Vicente, fascinante. Así es, y mientras estamos ante este juicio fascinante que tú defines, mi querido Jaime, pues está el presidente en medio de este jaloneo con los republicanos que, ojo, podrían ganar la presidencia ante un Joe Biden muy mermado en el próximo proceso electoral. Y bueno, hay que decir también que ayer en la reunión con la enviada de la Casa Blanca se habló de una estrategia conjunta para enfrentar el tema del fentanilo, pero el presidente sí habló del respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, y bueno, también ya anunció que precisamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostendrá una reunión con los cónsules y embajadores para hacerle frente a estas campañitas de vamos a mandar soldados a invadir México para rescatar a los mexicanos del narco. Mi querido Paco, ¿cómo ves esta tensión, no hacia el gobierno de Joe Biden, porque creo que ha sido claro el presidente, sino a estos republicanos y que históricamente han hablado de esto, de la militarización de la frontera, de la mano dura con México, pero que, insisto, podrían regresar a la presidencia, podrían regresar al poder, entendiendo que Joe Biden está pues no tan sólido, de acuerdo a las encuestas, mi querido Paco, viendo a futuro, ¿no? Por eso ayer yo le gritaba al presidente, gritar es un decir, sin micrófono, que si también iba a ir con todo, a pesar de que Donald Trump fuera el candidato de los republicanos, y entendiendo lo que ha dicho el presidente de Donald Trump, cuando coincidieron Donald Trump como presidente de Estados Unidos y López Obrador de México, y dice con quien sea y contra quien sea. Así que, mi querido Paco, escucho tus comentarios en un tema que creo que es muchísimo más profundo que estos dislates politiqueros de los republicanos. Si verdaderamente quisieran hablar de narcotráfico, nos enteraríamos cómo es que funcionan los cárteles gringos. Pero, bueno, eso es ya tener mucho optimismo, mi querido Paco. Sí, mira, Vicente, sí, claro, si quisieran ellos combatir el tráfico, ahora están en el fentanilo, pero es un tema pernicioso, sí, pernicioso cuando hay coyunturas como el secuestro, asesinato de estos jóvenes, que en realidad tienen un lado muy oscuro, pero que aprovechan muy bien, en este caso los republicanos, y es un tema que nunca se va a ir, que va a estar presente en una frontera de 3.200 kilómetros, en la que tenemos ciudades como Tijuana, Juárez, Matamoros o Nuevo Laredo, que siempre van a ser tensas. En realidad, mira, la cuestión es,
una pregunta sencilla. ¿Aguantaría Estados Unidos una ola inmigratoria de México hacia allá? No, no la aguantaría. No la aguantaría. Hay una migración muy regulada, por más sin documentos que haya, hay una migración muy regulada. Ellos la dejan pasar. Ellos la dejan pasar. Ilegales, como dicen, ¿sí? Ellos la dejan pasar porque hay una demanda. Pero imagínate una incursión, o imaginen ustedes una incursión de Fuerzas Armadas de Estados Unidos, como la pongan, como en Afganistán o como en Colombia, una incursión. ¿Cuántos mexicanos se irían a Estados Unidos? Por miles y miles y miles. ¿Aguantaría Estados Unidos? Claro que no. Lo que plantean los congresistas, senadores o representantes, es una utopía para meter presión, para llevar agua a su molino, pero que ellos saben que no va a prosperar, no va a ir a ningún lado. Aún si llegan, si regresan al gobierno, atacar a México, no importa que sea bases que ellos consideren terroristas o del crimen organizado, de los cárteles de la droga, propiciaría una migración muy desordenada a Estados Unidos. No importa que militaricen toda la frontera y no importa que nos pongan 3,200 kilómetros de muro. Los mexicanos se irían y no aguantarían. Texas no aguantaría, California no aguantaría, y finalmente llegaríamos hasta donde tengamos o tuviéramos que llegar en Estados Unidos. Así que esa economía de indocumentados, esa economía subterránea que hay a través de los indocumentados, no la aguantarían ellos. No la aguantarían ellos, y nosotros claramente que tampoco, pero tampoco nos íbamos a dejar. Hay una especie de recelo entre ambos países, pero nos iríamos, mucha gente iría. ¿Cuántos millones de mexicanos, de ascendentes mexicanos hay allá? Pues muchas familias. Entonces no aguantaría. Esto es una perorata, que es buena, uso la palabra de Jaime, es muy sexy, ciertamente, es muy sexy para hacer campaña, para golpear al presidente López Obrador, pero estaba viendo unas declaraciones de Crenshaw, que es el representante tejano que presenta la iniciativa, para que Fuerzas Armadas de Estados Unidos se hagan cargo en parte del ataque a los grupos de narcotráfico. Por la noche ya le había bajado, dijo, bueno, sí, le responde al presidente López Obrador y dice, ándale, pero al final dice, no, pues es que trato de lo mejor para los mexicanos. Entiende también que el presidente López Obrador tiene mucho de razón y que este es un problema que atañe a los dos países, y que en ciudades como Matamoros no se ha visto toda la problemática. Tenemos que recordar que el tema del narcotráfico en Matamoros va a cumplir 100 años. Ya cumplió 100 años, una disculpa. Mira, empiezan a hacer en 1930, la prohibición de Estados Unidos acaba en el 33. En el 33 acaba la prohibición y empiezan a crearse grupos criminales que devienen en el cártel del Golfo, y que es una violencia estructural, una economía subterránea estructural que finalmente nos crea narcotraficantes invisibles en Estados Unidos, capos invisibles que controlan parte del mercado. Si ellos tomaran cualquier acción, esos cárteles invisibles o esos capos invisibles tendrían un mayor negocio del que se benefician políticos de Estados Unidos, fuerzas policiales de Estados Unidos. Entonces sería un poco de contraproducente. No han podido controlar. Mira, yo recuerdo en 1910, Estados Unidos tenía un censo promedio de 350,000 habitantes adictos a los opioides. No lo han controlado desde entonces. ¿Cómo lo van a controlar en estos momentos cuando no han hecho nada? Mira, el tráfico de drogas de diseño, que es lo que es el fentanilo, el tráfico de drogas de diseño lo podemos rastrear en México al gobierno de Ernesto Zedillo, con la familia de la esposa de Ernesto Zedillo. En parte el general Jesús Gutiérrez Rebollo es encarcelado por eso, porque denuncia a la familia de la esposa del presidente Zedillo, que se dedica al tráfico de metanfetaminas, que no son otra cosa que drogas de diseño.
Desde entonces no lo han controlado, ha crecido. En parte el cártel de Colima da pie a lo que es el cártel de Jalisco Nueva Generación que crea Felipe Calderón con García Luna, lo crean y no han podido porque no quieren, porque es un jugoso negocio también para Estados Unidos. Entonces, yo quiero ver verdaderamente ya en los hechos que llegar a gobernar, que regresar el Partido Republicano con Donald Trump, que es un tipo agresivo, que es un tipo violento. Quiero ver si aguantarían. No aguantarían una migración masiva de mexicanos a Estados Unidos si esta tuviera como base ataques de fuerzas de Estados Unidos a cuarteles o sitios de operación de cárteles mexicanos, Vicente y Jaime. Así es, mi querido Jaime, ¿cómo ves tú esto que anuncia el presidente de la reunión, la guía que daría el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, a cónsules y embajadores? De hecho, el mensaje es fuerte del presidente. ¿Qué se creen estos mequetrefes, prepotentes e intervencionistas en referencia a los republicanos? Y pues sí, estaba pensando lo mismo, porque veía este tuit de Dan Crenshaw, el representante de Texas, que decía, ayer, ¿no? Fue ayer, el presidente de México dijo hoy que va a hacer una campaña contra mí, contra cualquiera que tenga como objetivo a los cárteles. Déjate venir, dice. Contrólate. Más bien deberías estar haciendo una campaña contra los cárteles que están asesinando a tu propia gente, no contra los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos. Vamos a ver y escuchar al presidente cuando se refiere de mequetrefes a personajes como el hijo de Catalina Krill. ¿Qué se creen estos mequetrefes? Intervencionistas, prepotentes. A México se le respeta. No, eso está muy claro. Nosotros ya no aceptamos como en la época de Calderón. Cuando toda la prensa aplaudía, que iban allá al búnker y salían, Y en la época de Calderón, fíjense, se hicieron acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para meter armas de contrabando. Acuerdos de gobierno a gobierno entre agencias y García Luna y el procurador que estaba. Yo debo de decir que fui de los que dijo, pero a la madre, ¿cuántos se metieron aquí en este búnker ayer? Pero bueno, esa es harina de otro costal. Ahí las declaraciones del presidente, mi querido Jaime, tú que has estado tantos años como corresponsal también en Estados Unidos, ¿cómo ves? ¿Va en serio el presidente con esto que anuncia del canciller que se reunirá con cónsules y embajadores? A ver, yo aquí tengo que ser muy, muy, muy franco, muy honesto. Lo que voy a decir es lo que, ¿cómo se llama? Lo que estoy pensando, no lo que tengo la certeza de. Porque tengo sentimientos encontrados, Vicente, Paco. Mira, por un lado, empecemos sobre lo que sí tengo certezas. El hecho de que Marcelo Ebrard inicie el lunes en Washington esta ronda de contactos con cónsules, se me hace una medida no solo tardía, y no sé hasta qué punto va a ser suficiente. Y te voy a explicar por qué. Yo he estado platicando con gente en Estados Unidos sobre... Porque, claro, una parte de mí experimenta esta frustración de que nuestra representación en Washington, hablo del embajador Esteban Moctezuma,
que tiene en la embajada a cabilderos que saben manejarse en el Congreso de Estados Unidos, no hayan hecho lo suficiente para contrarrestar esta versión tan extremista que están manejando los republicanos. Algunos me aseguran que si Esteban Moctezuma no ha hecho más, es por esta obsesión de Marcelo Ebrard de controlarlo todo, lo que se conoce como micromanagement, ¿no? Marcelo Ebrard quiere controlar todo, quiere estar controlando todo, y recorta en cierta medida las posibilidades de gente que podrían estar haciendo cabildeo. Esto es lo que estaba escuchando de gente que lamenta que Marcelo Ebrard ejerce un tan control que en lugar de hacer trabajar la maquinaria diplomática que tiene en Estados Unidos, México, que es bastante extensa, los limite, ¿no? Los ponga así, usted no meta mano porque... entonces, hay algo de eso, hay algo de eso. Por eso digo que no estoy seguro si esta reunión con los cónsules sea una solución que resuelva todo el problema, porque llega demasiado tarde, porque los cónsules necesitan reunirse en Washington para que se les diga lo que ya saben, que México está haciendo todo lo que tiene que hacer en materia de lucha contra el fentanilo. Eso por un lado, que a mí me crea muchas dudas sobre la efectividad de este tema. Ahora, por otro lado, sobre lo que tengo menos certeza. Yo no estoy tan seguro que el presidente haga bien en engancharse con este tipo de republicanos que realmente no tienen un peso específico, no tienen gravitas, no pesan suficiente dentro del Partido Republicano, con la excepción, por ejemplo, de Lindsey Graham, ¿no? Entonces, yo no estoy tan seguro de que el presidente esté bien, haga bien en subir al ring a este mequetrefe como el señor Crenshaw, que se burla del presidente, ¿no? Y lo que es más, estoy seguro que Crenshaw está feliz de que por primera vez alguien lo pela, un presidente de México, ¿no? Por eso se ríe, está feliz de que alguien lo esté tomando en cuenta, porque en el Congreso de Estados Unidos, la verdad es que pues no figura, no brilla mucho, ¿no? En estricto sentido, sí que es un mequetrefe. Pero, ¿quién soy yo para decirle al presidente, que tiene mucho mayor sabiduría que yo, para saber si esto también es bueno? Porque a lo mejor el presidente está pensando no solamente en el discurso que le viene bien en el terreno doméstico, sino que también está pensando en el terreno que está más allá del río Bravo. Por eso digo que a lo mejor este tema es el que me causa más dudas, pero Andrés Manuel siempre ha demostrado que es un político avesado, con un colmillo que le arrastra. Así es que yo prefiero mostrarme así, cauto, no estar seguro de si el presidente está haciendo bien o está haciendo mal. Ahora, por otro lado, y esta es quizá una de las partes que a mí se me hacen más interesantes y más fascinantes y que yo no había visto en otros tiempos, fíjate bien. Hablábamos el otro día de cómo Arturo Sarucán, que es el que se ha aliado con el cabildeo de Estados Unidos y medio para pegarnos desde a través de él, ha festejado que Andrés Manuel López Obrador haya perdido la batalla de la narrativa en el extranjero, con medios como The New York Times, con medios como The Wall Street Journal, The Washington Post, The Guardian, ¿no? Es cierto, en cierto sentido, el gobierno de México ha perdido la narrativa en el extranjero. No así en el ámbito doméstico, donde a pesar de estar enfrentado a estos colosos corporativos mediáticos, que hoy vimos un lance de esta mujer que trató, sabes, de lanzarle puros buscapiés, aún así no han podido con Andrés Manuel. Pero aquí viene la parte interesante desde mi punto de vista. A pesar de que el presidente pudo ya haber perdido la narrativa en el extranjero, es el primer presidente que puede influir en un ciclo electoral fuera de México. Me refiero a los paisanos en Estados Unidos. Eso no había ocurrido nunca antes.
¿Por qué? Porque a pesar de que ha perdido la narrativa en medios corporativos de Estados Unidos, la mañanera es un fenómeno global. La mañanera es vista por cientos, por miles de paisanos que están en Estados Unidos todos los días. Y los paisanos que no leen el New York Times, ni el Washington Post, ni nada, escuchan la mañanera y están informados, mejor informados de lo que está pasando en su país. Entonces, esta es la enorme ventaja que tiene Andrés Manuel López Obrador, que yo no he visto en otro sexenio. Es un presidente que, a pesar de tener a medios corporativos dentro y fuera del país, es capaz de ganarle el pulso claramente en el frente doméstico y en el internacional, a pesar de que no les gane el pulso de todas maneras, es capaz de incidir en la conciencia de paisanos que están en Estados Unidos. No sé si me hice el análisis bastante claro o complejo, espero que se haya entendido, pero creo que este tipo de lo que está haciendo Andrés Manuel y la 4T, por eso a mí se me hace en términos de comunicación, de política, tan fascinante, porque esto yo no lo había visto nunca en ningún otro país, Vicente, Paco. Y fíjate que súmale el empoderamiento, no sé si esté manejado correctamente la expresión, pero la motivación que ha generado el presidente Andrés Manuel López Obrador para que participen los paisanos desde Estados Unidos, también, no solamente con la remesa, sino también en el ámbito político. Y si no lo tumba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plan B de reforma electoral, esperemos a llevarnos una sorpresa también con la participación de los paisanos hacia México en el 2024, Jaime. Así es, así es. Yo creo que esto es fascinante, por eso yo estoy observando, me genera muchas dudas, pero con López Obrador, que es un animal político, como yo no, yo en mi vida como periodista he conocido a animales políticos que tú dices, no, estos dejan una huella. ¿Por qué? Porque son agentes del cambio. Y pocas veces uno como periodista tiene la oportunidad de conocer a un agente del cambio. Lo conocí, por ejemplo, en México, pues ¿quién? Bueno, hasta López Obrador, como agente de cambio, ¿no? Que es capaz de conquistar la mente y el corazón de millones, ¿no? En su momento, Barack Obama, ¿te acuerdas cuando es un triunfo fabuloso que se vendía como agente del cambio y que logró conquistar a muchos ciudadanos de Estados Unidos? Al final, después, con muchos tropiezos, decepcionó, ¿no? Pero también levantó muchas, y hasta la fecha hay ciertos sectores del Partido Demócrata que consideran a Barack Obama como realmente un agente del cambio, como un político de altura. Pero yo en México, francamente, desde Lázaro Cárdenas, no había visto un político de este talante, de este peso específico, con este gravitas, ¿no? Que es fenomenal, que pesa en México y pesa en Estados Unidos, que hemos visto que a pesar de que un idiota como el señor Crenshaw no lo respete, la Casa Blanca lo respeta. Y antes de que mande a Elizabeth Bradshaw, que es la responsable para combatir el fentanilo, obligan al Pentágono y a la portavoz de la Casa Blanca a decir que Biden no va a intervenir ni apuesta por la intervención. De ese tamaño es el respeto y el cuidado que tienen con Andrés Manuel López Obrador, querido Vicente. Así es, y para cerrar, tal vez como ya se está haciendo una tradición en esta mesa de maestros, ¿por qué no una reflexión, mi querido Paco, mi querido Jaime, para cerrar en esta última ronda, sobre el presidente y los medios? Porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador demuestra, a pesar de que digan lo que digan, algunos obviamente, ¿no? Los Warkentin, los Risco, los que se creen formar parte de esta élite del periodismo mexicano, están saliendo a disque respaldar a Nayeli Roldán, la corresponsal de Animal Político, por lo ocurrido en la mañanera. Pero lo que no dicen estos personajes es que hoy sí los corresponsales, seamos afines al proceso de transformación o no,
seamos catalogados como paleros o no, tenemos la libertad de pararnos ahí y que en el caso mío el presidente me diga, ahórrate el golpe, o que se lleven una tunda como la de hoy, ¿no? El presidente, híjole, hizo fuertes declaraciones sobre la revista Proceso, sobre Carmen Aristegui, sobre Animal Político. Ayer mostraban en el búnker la fotografía de Joaquín López Dóriga, de Carlos Loret de Mola y de Carlos Marín, muy amistosos con García Luna. Y no es la primera vez que el presidente abre la posibilidad de ser confrontado, ¿no? A algunos no les gusta lo que responde el presidente, pero de que existe la libertad de pararse y preguntarle lo que uno considere al presidente Andrés Manuel López Obrador, eso que ni qué. De hecho, me llama mucho la atención, y nada más para dejarlos y escuchar sus reflexiones, me llama mucho la atención que Nayeli Roldán, déjame ver si encuentro el tuit que acabo de leer de Nayeli Roldán, aquí está, me llama mucho la atención que haya escrito antes de la mañanera, vamos de nuez, estoy en primera fila, primer asiento y de amarillo, creo que sí tendría que verme, ¿no? Echen buenas vibras, este es el tema que queremos preguntarle, sobre un supuesto ejército espía, sobre un espionaje desde el ejército. Y luego escribe burlándose, la periodista seria, así su espacio de rendición de cuentas, está hablando de béisbol. Y en ese espacio en el que empezó a hablar de béisbol el presidente, también se le dio su oportunidad a ella de exponer. Bueno, hace unos minutos escribió, el CEL no ha tenido tregua desde la mañana, siguen y siguen llegando notificaciones, prometo leerlas y responderles en el transcurso del día, también a los de WhatsApp. Por lo pronto, muchísimas gracias por sus mensajes de apoyo al periodismo que hacemos, que es para ustedes, dice Nayeli Roldán. Y estaba revisando que el maestro Ricardo Sevilla le contestó en redes sociales a Nayeli Roldán y hasta exhibió de Animal Político, no sé si lo tengas ahí, David, te lo voy a mandar, esta captura de pantalla, o no sé si sea parte de la página de internet de Animal Político, o incluso del paquete de ventas. Fíjese nada más, contenidos comerciales, nota patrocinada, 68,500 pesos. Nota con contenido original, 110,000 pesos. Infografía, 200,000 pesos. Videoedición, 250,000 pesos. Videoproducción original, 350,000 pesos. Acciones especiales y fuera de Ciudad de México se cotizan por cada evento. Precios no incluyen IVA. Esto del Media Kit, aquí lo acabo de confirmar, del paquete de ventas de Grupo Editorial Criterio de Animal Político del año pasado, 2022. No, pues yo pregunto si estas notas del ejército que supuestamente espía en tiempos de López Obrador, creo que es una duda razonable. Si es nota pagada, como estas coberturas que ofrecen en el Media Kit, o es una investigación honesta, desde el periodismo per se, ¿no? O sea, es que no hay dinero de por medio. Pregunto nada más, pero creo que esto nos lleva a la reflexión y se los pregunto a ustedes que tienen larga carrera, larga trayectoria. ¿Cómo ven a este presidente que no se queda callado? ¿Y cómo ven a este periodismo que dice que no sirve la mañanera, pero van a la mañanera a tratar de enredar al presidente? Bueno, son mis opiniones. Ahora las más importantes, las de ustedes. ¿Con qué cierras, mi querido Paco Cruz? Mira, yo tengo una corta, no tan corta, pero muy corta. El presidente, cuando abre eso y les dice, no, de una vez lo vemos, tiene una herramienta
con la que antes no contaban los presidentes, aunque la tenían. El presidente empezó a hablar de millones y millones y millones, tal revista, tal persona, todos periodistas, todos medios de periodísticos, millones y millones, y eso ya debe callar a cualquiera. Mira, cuando uno recibe un peso por cuestiones informativas, mejor se calla la boca. ¿Sí? La corrupción no son 100 millones o 20 millones. Si uno recibe un peso de un gobierno, mejor se calla la boca. El problema en este país con el periodismo es que estuvo acostumbrado a vivir del dinero público y se acostumbró a que nadie le reclamaba. Mira, yo me pregunto, ¿y por qué no nos van a reclamar? Cuando yo escribo un libro y lo termino, tengo un grupo de abogados que lo revisa, de veras. Cada línea que escribo la revisa un abogado. Primero, para que lo que digo esté sustentado. Segundo, para no meterme en problemas legales, porque sé y me queda claro, y además lo acepto, que alguien, si digo una mentira, me tenga que reclamar. Yo estoy consciente. Los periodistas en este país se creyeron por décadas dioses, semidioses, estuvieron en el Olimpo informativo, mintiendo, engañando. En algún momento tuvimos inserciones pagadas. Y decía IP, pero después desaparecieron porque a los políticos, a los empresarios, les molestaba que dijera que esa noticia en realidad era propaganda. Desaparecieron, pero te compraban la información, te la compraban. Así que tuvimos una historia y tenemos una historia de periódicos y periodistas que vendían la información. A ellos dicen, no, bueno, a veces ahora no me ayuda el gobierno, fundaciones de Estados Unidos. No, espérate, entonces, ¿para qué vas a hacer periodismo? ¿Me ayudan en Estados Unidos o me ayudan fundaciones alemanas también? Espérate, no. En el momento que alguien te facilita o te entrega dinero para el funcionamiento de tu medio, pierde mucho de razón del periodismo. Entonces, para mí esa es, mira, yo en cuanto empecé a escuchar las cantidades, guardé mis cositas y dije, ya, ¿ahí qué tienen que decir? 10 millones de pesos, no es un millón, no es dos, no, son 10 millones de pesos, y así fue desnudando cada uno. Entonces, ese es el problema que se van a enfrentar. Y el segundo, que no acepten. Y yo, mira, tengo un ejemplo. En los últimos días, bueno, cuando a Vicente lo atacan, hay un grupo de seguidores, escuchas, audiencia, que sale a respaldarlo. No salimos nosotros, sale, o aunque salgamos, sale un grupo de personas, las que sean, pero las personas, sus oyentes, que defienden a Vicente. Y le dicen ahí, pero no son periodistas. En los últimos días hubo una embestida del presidente Calderón y su equipo contra Álvaro Delgado. Y no, sí hubo periodistas que salieron a defenderlo, pero no. Hay gente que sale, sus seguidores, escuchas, televidentes, lo que sea. Eso es lo que cuenta, no lo que diga un gobernante. Si un medio va a basar su credibilidad en lo que digan los colegas, pues no, está pelas. La credibilidad la dan los seguidores, la da la audiencia. Y la audiencia es la que tiene que marcar. Si salen ahí todos los compañeros a defenderlo, pues está bien, pero pues son sus amigos. Lo que cuenta son las audiencias. Uno trabaja para ellas, uno escribe para ellas y uno informa para ellas. Entonces yo tengo esos ejemplos y digo, en eso nos debemos ver. Si nos reclama el presidente, si nos reclama un gobernador, si nos reclama un empresario, pues qué bueno, pues que reclamen o que digan, la credibilidad me la dan afuera, pero ya si basas tu credibilidad en otra cosa, y te digo, si recibiste un peso, ahí mejor quedarse callado. La corrupción no es un tema de cantidades, sino de recibir. Es como el robo. La intención cuenta, y si vendiste una nota por un peso, pues ya es tu problema, pero entonces eres parte de la prensa vendida, punto. De hecho, hay un video
un extracto de lo que ocurre en la mañanera. Es el video número 12, David, en donde el presidente discrepa abiertamente con la corresponsal de Animal Político, Nayeli Roldán. Y bueno, pues nada más recordar a la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos y que nosotros publicamos pruebas. No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente y distante del poder. Y el periodismo de ustedes no está cerca del pueblo. Ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar por sus fuerzos. Ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto, que le hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación. Nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo, nunca. Pero lo de ustedes tiene que ver con intereses de grupo, tiene que ver con poder económico, con poder político conservador. Y nos dejas los documentos y vamos a responder. Sí, presidente, muchas gracias. Y bueno, nada más nuevamente para la gente que nos sigue en esta transmisión, solo recordarle que R3D, artículo 19, fueron las organizaciones que dieron a conocer en el sexenio de Peña el espionaje que hizo el presidente Peña, que Animal Político publicó la estafa maestra y las empresas fantasma de Duarte, que Proceso, pues también Aristegui han hecho diversas investigaciones en los sexenios anteriores. Y bueno, nada más agradecerle el espacio, presidente, y por supuesto dejarle las pruebas de lo que publicamos. Muchísimas gracias. Se me parece un poco raro porque a ver, ¿por qué no de una vez sacas lo que le daban a Animal Político? De publicidad, sí, pero a ver cuánto era. Aclara Nayeli Roldán que era de publicidad oficial, sí. Lo mismo dice López Dóriga, que era publicidad oficial, no chayote, los 250 millones de pesos que se metió en el sexenio de Peña Nieto. Ahí nomás lo dejo de tarea. Y por cierto, don Rivapayazo, usted que me dice francotirador, que me dijo que era enviado especial de Palacio Nacional para ir al juicio de Genaro García Luna, ¿cuántos milloncitos se metió? Ya le estoy preparando su investigación especial, don Raimundo, al pendiente, porque si usted dice que yo soy un francotirador, un enviado especial, creo que por honestidad podría mostrar las pruebas de un cuarto de hotel, de un vuelo, de una comida con la tarjeta de Jesús, o el presidente no tiene tarjeta de crédito, pero algo, ¿no? Yo sí tengo ahí unos papelitos que dicen, creo que dicen estrictamente algo por el estilo, don Raimundo. Bueno, mi querido Jaime Hernández, también escucho para cerrar. Fíjate que este espectáculo montado por Nayeli Roldán demuestra hasta qué punto el periodismo en México está tan de capa caída. Porque cuando yo veo este tipo de desfiguros, no tengo otra manera de manejarlo. Yo creo que uno de los grandes responsables de que el periodismo se haya perdido de esta manera, para mí, la escuela de Reforma, la escuela que dejó tras de sí Reforma, y periodistas también como Jorge Ramos, yo creo que Jorge Ramos es el responsable de este tipo de periodismo en donde el periodista se convierte en protagonista, pero protagonista al estilo de un reality show, ¿no? Entonces, aquí
Mira, fíjate, como aquí Jorge Ramos dice, gran trabajo de Nayeli Rural. Pues claro, es como si hubiera sido, ¿sabes?, su pupila. Yo no creo en este tipo de periodismo, ¿sabes por qué? Porque a mí me enseñaron en la vieja escuela del periodismo, que también estoy seguro que es la escuela que practicó el maestro Paco Cruz. En la vieja escuela del periodismo se te decía que el periodista tenía que permanecer lo más invisible, lo más distante posible de la noticia, que era lo importante, los hechos, los puros hechos. Pero hay un nuevo tipo de periodismo que empezó con Jorge Ramos, de mostrarse valientes, ¿no? Desafiantes frente al poder. Y la verdad es que eso no es valentía, eso no es arrojo. Y te lo dice un periodista viejo como yo. Mira, yo me acuerdo, estaba reflexionando esta mañana cuando yo veía a esta muchacha preguntarle al presidente, digo, ¿qué tiempos ha vivido esta gente como Nayeli Roland? ¿Qué bendición de tener esta libertad de irse a parar frente al presidente, lanzarle varias curvas, varias buscapiés y sin conseguir que el presidente se encabrone? Porque vimos que a lo largo de todo este diálogo, el presidente nunca perdió la paciencia. Eso para empezar. Pero esta actitud, ¿no? Porque esta chica se ve que le gustan, como a Jorge Ramos, los reflectores, les gustan los aplausos, les gustan que en Twitter les digan, muy bien, mi reina, lo hiciste muy bien, qué valiente. Pero que aparte de eso, ¿qué consiguió? Consiguió demostrar que el ejército espía o investiga. ¿Te acuerdas, Vicente, que ayer cuando analizábamos la nota del New York Times sobre Raimundo Ramos, una de tus primeras observaciones fue, lo que extraño aquí es que no haya aquí en el New York Times la nota, la mención a que Raimundo Ramos ha sido acusado de estar como colaborador del crimen organizado? Y no se menciona en el New York Times ni tampoco en Animal Político, que para mí hubiera sido la parte más honesta. No es que esté demostrado. Y el presidente dijo, presuntos vínculos de Raimundo Ramos con el crimen organizado. ¿Por qué no lo menciona el New York Times? ¿Por qué no lo menciona Animal Político? Esa es una falta grave en términos periodísticos. Eso es falta de ética y falta de profesionalismo, como señaló el presidente. Entonces, yo lo que creo, y a lo mejor estoy hablando desde mi propia perspectiva e historia, es que a esta Nayeli Roldán le falta mucho callo. ¿Qué quiero decir por callo? Experiencia, sobre todo experiencia de vida. Mira, te cuento una anécdota de cuando yo era estudiante de secundaria. Yo todavía no sabía que me iba a convertir en un periodista. Yo iba a la secundaria, la misma secundaria que los hijos de Eberto Castillo, que fue uno de los grandes líderes del movimiento de izquierda. Un día, Javier Castillo, hijo de Eberto, me dice, oye Jaime, no le entiendo estas operaciones matemáticas, ¿me puedes echar la mano? ¿Me puedes dar clases? Y yo, pues como Javier y yo éramos amigos, digo, no me importa, pero tenemos que, te voy a dar clases para las 6 de la mañana. Antes no había internet ni nada de eso. Entonces, a las 6 de la mañana yo me apersonaba en la puerta de la casa de Javier para darle clases de matemáticas. Yo no sabía, era la primera vez que iba a la casa de Javier Castillo. Era una residencia hermosa, ¿no? Y yo pues era un estudiante más humilde, ¿no? Entonces toqué, dije, ¿a poco aquí vive Javier Castillo? ¡Wow! ¡Qué caserón! Entonces estaba tocando el timbre cuando en eso viene un Volkswagen a toda pastilla, manejado por Eberto Castillo. Detrás del coche de Eberto Castillo, un automóvil rechinando la llanta de judiciales. Se baja Eberto Castillo, eran las 6 de la mañana, y le grita a sus hijos, le grita a su mujer, y entonces los judiciales ya están a punto de agarrarlo. Eberto Castillo, como no le abren, salta a la verja, los judiciales lo agarran de los pies, la mujer y los hijos del otro lado jalan y rescatan a Eberto Castillo. Yo no entendía qué coño estaba pasando. Entonces, cuando ya se fueron los judiciales, me recibe Javier, oye, ¿quién es tu papá?
No, pues es un líder político, se llama Alberto Castillo. Bueno, esos eran los tiempos, Vicente, Paco, en que los líderes de la oposición se perseguía, se les encarcelaba, a veces se les deportaba a Cuba. Yo como periodista, ya siendo periodista, ¿cuántas veces Gobernación ordenó cortarme la cabeza? Cuando era subdirector de Notimex, de Gobernación me ordenaron cortar la cabeza porque había dado una nota en los informativos de la radio y televisión, una unidad que yo creé, para dar la noticia de que había protestas en contra de la política económica del gobierno. Eso bastó para que Gobernación me cortara la cabeza. Quiero decir que yo soy hijo de mi tiempo y circunstancia. Me consta cómo se perseguía a líderes políticos, cómo se perseguía a periodistas, cómo se despedía a periodistas de medios de comunicación porque no aceptaban la censura, porque no decían lo que el PRI decía o lo del PAN. Entonces, fíjate, desde esta perspectiva, yo me he dejado muchos pelos en la gatera, después de todos esos años de represión, censura. Por eso yo me hice corresponsal en el extranjero, porque dije, el periodismo nacional no voy a poder jamás, y yo por eso me fui al extranjero. 30 años. Y hoy que regreso y veo a esta chica encarando al presidente con una libertad que nunca se había tenido en México, digo, qué chingón. Y al mismo tiempo digo, qué lástima de perder esta oportunidad para realmente ir en busca de la verdad y no sumarse a una campaña de desprestigio. Veíamos ayer lo que publica The New York Times, yendo por la misma línea que hoy siguen Animal Político, a Carmen Aristegui y Proceso. Entonces, es la ironía del destino, Vicente. Hoy que hay más libertades, hoy que tenemos los periodistas más libertades, es cuando más se está mintiendo. Hoy a mí se me hace increíble que la mentira sea más creíble que la verdad. Es que es de locos de verdad. Por eso yo dije en la mañana, le respondí a esta chica, le mandó en Twitter, digo, qué falta de respeto. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve? Y repito, ¿cómo se atreve Nayeli Cortés a preguntarle a López Obrador, un hombre que ha sido espiado, perseguido, se le ha tratado de desaforar para tratar de obstaculizar su carrera política? ¿Cómo se atreve esta reportera a preguntarle, a pedirle que le explique diferencia entre investigación y espionaje? Digo, es como si tú le preguntaras a Martin Luther King, oiga, explíqueme, ¿qué es racismo? ¿No? ¿Es en serio? ¿Ese es el tipo de periodismo que vamos a practicar en México? Y vemos a Jorge Ramos aplaudiéndole. ¿Ese es el periodismo de hoy? Perdone, es que de verdad, esto es de locos, en serio. Esto es todo menos periodismo. A esto se le llama, ¿sabes cómo se le llama? Propaganda. Propaganda. Y llámenme loco, es decir, a mí no me importa estar en minoría, siempre he estado en minoría, pero yo no tolero a este tipo de mequetrefes que les gusta aparecer ante los reflectores, las cámaras de televisión, ella misma, aquí voy a preguntar, yo le voy a preguntar a través de su cuenta de Twitter. Imagínate, Vicente. O sea, yo la verdad es que no puedo, la verdad es que me rebasa este tipo de cosas. Y no sé, yo por eso insisto, hoy el periodismo en México vive una de sus peores etapas. Necesitamos más profesionalización, necesitamos realmente hacerle frente a un periodismo que se desvió desde hace un buen rato para ponerse al servicio, como bien decía López Obrador, y esta no es una frase hecha, no es una frase hueca, para ponerse al servicio de una oligarquía, que es la que controla los medios de comunicación corporativos. Y hasta aquí me detengo para no robar más tiempo. Mi querido Jaime, mi querido Paco, inspirados han estado el día de hoy y me declaro responsable por picar la cresta de dos maestros que creo que tienen mucho que compartir, mucho que decir. Mi querido Jaime, ya estás a cosa de una hora de iniciar tu programa. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tu espacio en YouTube para que la gente te vea, te lea, te escuche también tus redes sociales y lo que publican en la jornada? Gracias, Vicente, gracias, Paco, por compartir, por aguantarme estos exabruptos, pero es que calienta. Sí, dentro de una hora vamos a estar
en nuestro programa de No Apto para Cínicos. No deje de sintonizarnos, búsquenos, No Apto para Cínicos, denle la campanita, suscríbase. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales en @JaimeJourno y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras. También les pido que busquen La Jornada Sin Fronteras, píquenle en YouTube, no, La Jornada Sin Fronteras, denle, ahí viene muy buena información relacionada sobre el tema migratorio, que es uno de los grandes pilares que sustentan la relación entre México y Estados Unidos. Un abrazo fraternal a los dos, queridos amigos. Gracias, mi querido Jaime. Paco, pues también tú, ¿cómo te despides? Hay que invitar a la gente a que siga buscando García Luna, el Señor de la Muerte, que siga sumándose a tus redes sociales. Vicente, Jaime, yo les mando un abrazo y mira, yo me quedo con eso. Bueno, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y me quedo con lo del presidente, 10 millones de pesos. Nos vemos al rato, el lunes también, y seguimos en esos 10 millones. Muy bien, 10 millones de pesos, entendió el que entendió. Gracias, Paco, gracias, Jaime. Estamos Un abrazo para los dos. Buenas tardes.